Señor nuestro, amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Seguimos, hermano, contentos, ¿verdad? Sí, seguimos en comunicación con Dios. Seguimos en comunión con Él y ahora por medio de su santa palabra que vamos a tomar de las Santas Escrituras. Quiero invitarle para que tome de su Biblia el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vaya al capítulo 26. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Amén. Entonces estamos citando Mateo capítulo 26. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo, hermano, que vamos a tomar es el 26. Al 28. Yo lo veo en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, en esta preciosa hora, y que su Espíritu Santo la ilumine nuestras mentes. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de un nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Pueden, hermano, tomar su lugar y vamos a meditar en la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de las misericordias de Dios a la vida, ¿verdad? Refiriéndose, hermanos, al pacto que hizo Dios con David, y era referente al Mesías, aunque no fue solo a él. Tenemos a Abraham, ahora leeremos algún pasaje, pero las promesas de ese pacto, hermanos, son desde el Antiguo Testamento y le fue mencionado a muchos o a varios hombres. Pero esta vez que hemos tomado Isaías 55, porque ahí estamos, hermanos, todavía no nos hemos alejado de ahí. Tomamos hoy Mateo 26 y quizás usted dirá ¿por qué? Porque estamos hablando de ese pacto hecho a David, las misericordias hechas a David referentes al Mesías. Y recuerden que hemos estado hablando de la invitación a la salvación a todas las naciones, a todos los seres humanos. El plan de Dios para toda la humanidad. Entonces en Cristo Jesús se ha cumplido todo eso, ese pacto anunciado. Y por eso tomamos hoy del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 26. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bendito el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo quiero que regresemos al Antiguo Testamento y que miremos esta sangre, de la que está hablando ahora Jesús, de la que Él está ofreciendo para vida de la humanidad, para salvación y para remisión de pecados. Amén. Porque solamente en Él se encuentra el perdón de pecados, ¿verdad? Hay que aclararlo, ningún hombre puede perdonar pecados, ¿verdad? Amén. Nunca decimos esto, hermanos, sino es aclaración, porque hay que decir la verdad. El alma que no conoce a Dios, que no sabe, se va conforme y contenta cuando el sacerdote le dice: tus pecados te son perdonados.
Pero el único que tiene esa autoridad y que puede en verdad enviar a una persona segura de su perdón, de su salvación, es Jesús. Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo, anunciando de Jesús, que por medio de él se anuncia perdón de pecados y que todos los que ejercen fe en su santo nombre reciben esa bendición del perdón. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, no se enfade de leer la Biblia, porque esto es vida para nosotros. Esto aumenta el saber. ¿Se recuerdan lo que nos compartió el hermano Ponce el viernes? Los que vinieron se recuerdan. Muy importante, porque esto es lo que nos da a nosotros crecimiento y nos da seguridad acerca de lo que estamos hablando y que nadie, hermanos, nos engañe, ¿verdad? Porque cuando se da en la persona, hermanos, ese acontecimiento, podemos decir así, de la salvación, sabe que el enemigo se preocupa y quiere hacer desvanecer a las almas. Para que desistan de la fe, para que ya no continúen, para que se rindan, para volver a traerlos a donde estaban antes. Pero el Señor mismo se encarga, ¿verdad?, de proteger a sus hijos, de ayudarlos. Y una de las formas es eso que estamos hablando por medio de su santa palabra. Entonces estamos citándole a Éxodo, busque el capítulo 24. Ahí tiene lugar de leerlo y también leerlo en su Biblia. Entonces en Éxodo 24, verso 6. Dice lo siguiente: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa fue la respuesta del pueblo, ¿verdad? Y he leído en otro pasaje yo de que cuando el pueblo hizo una confesión semejante, Dios se alegró y le dijo a Moisés: ojalá que este pueblo tuviera tal corazón. Porque muchas de las veces, hermano, sí nosotros nos comprometemos y decimos sí, pero de ese dicho a la práctica hay veces hay mucha diferencia, ¿cierto o no? Por muchas razones que no vamos a juzgar. Dios sabe todas las cosas, pero ojalá en verdad, como dijo Dios, que el pueblo esa vez que le dijo a Moisés algo como esto que estamos leyendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Dios se alegró y le dijo a Moisés: ¿quién diera que este pueblo tuviera tal corazón y hicieran lo que están diciendo? ¿No cree que nos iría mejor, hermano? ¿Verdad? Estaríamos mejor. Entonces dice lo siguiente en el verso 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y que estaba, hermanos, mencionando el Señor en el día de la última cena, cuando era la víspera para que lo arrestaran y lo crucificaran. Estaba hablando de la sangre, estaba hablando del pacto, que esto que estamos leyendo acá prefiguraba eso que se iba a dar después. Y por esa sangre preciosa, hermanos, nosotros somos declarados libres de toda culpa y de todo pecado. No por ninguna obra, solo por creer con fe y confiar
en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y este pacto anunciado, esta sangre que se anuncia acá, ahí fue confirmado con el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué lindo, qué precioso. Y no hemos tenido que pagar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Por ningún favor, por la salvación, por nada. Porque esa sangre fue derramada en el plan de Dios para toda la humanidad. Y el que especifica el Señor que dice será derramada o es derramada por muchos, porque no todos quieren recibir esta bendición. Muchos desprecian. Por eso es que el Señor dice que habrá juicio y que los que desprecian la sangre de Cristo Jesús, los que rechazan ese pacto, los que tienen por inmunda la sangre de Cristo Jesús, merecerán castigo. Por eso, hermanos, hay que amar a Dios de corazón. Hay que bendecir el nombre del Señor. Hay que vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Y lo hizo por amor, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el grande amor de Dios. Esa es la gran misericordia de Dios. Y no podemos, hermano, olvidar, tenemos que recordar el gran ofrecimiento de nuestro Dios a toda la humanidad. Por eso estamos predicando esta palabra. Para decirle a la gente que no importa el problema, el mal, el pecado, lo que sea, la condición, esa sangre tiene poder para limpiar. Dios es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces, mire, lea conmigo a Jeremías 31, ve que hemos leído en él en otros pasajes, y aquí vemos, hermano, ese pacto, que por cierto es el nuevo pacto que acabamos de leer. Aquí lo menciona también en Jeremías capítulo 31. Lea el verso 31. Mire, he aquí, dice el Señor por medio del profeta Jeremías, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Y cómo llamó, hermanos, el pacto que estaba haciendo Jesús en su sangre? Nuevo, ¿verdad? Estaba siendo anunciado, hermanos, con muchos siglos de anticipación, esa promesa, ese plan de salvación para la humanidad, cumplido en el sacrificio de Cristo Jesús que acabamos de leer, en los cuales dice el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ya no parecido como el pacto que él había hecho con los padres del nuevo pueblo de Israel o de las nuevas generaciones, el día que los sacó o que los tomó de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por eso que pacto, hermanos, en parte significa matrimonio. Dios hizo un convenio con el pueblo de Israel. Ellos no permanecieron, pero Dios, hermano, tiene ese plan, ese anhelo, ese deseo de salvar a la humanidad, a su mismo pueblo. Dios no se dio por vencido, porque Él tiene, hermanos, el poder para levantar de tal ser humano. Él tiene el poder para salvar. Entonces este pacto anunciado desde mucho tiempo, hermanos, atrás, viene cumpliéndose en lo que empezamos leyendo hoy en esta preciosa tarde. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque Dios había hecho, hermanos, había jurado por su santidad, por su santo nombre, que el día lo leímos, ¿verdad? Pero ahora lo leemos en el Nuevo Testamento,
donde el apóstol Pedro toma estas palabras de el Salmo que citamos aquel día, que es el Salmo 89, y para eso vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 2. Vaya al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y mire allí en el verso 29 dice: varones hermanos, dice el apóstol Pedro, predicando, hermanos, el discurso en el día del Pentecostés. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Por eso hemos estado, hermanos, viendo por las escrituras y explicando que no es David, es el Mesías, porque David murió, ¿verdad? Que David murió y fue sepultado, y su sepulcro, dijo el apóstol Pedro, está entre nosotros. Estaba con ellos, estaba allá en la tierra de Israel, hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, así de que tenía como un triple privilegio David, ¿verdad? Era un patriarca, era un rey y profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Brevemente lo explicamos, que el trono de David no existe en estos días, pero en este sentido, en la profecía, en el plan de Dios, como de la descendencia de él era el Cristo, el trono de David sigue y es eterno. Aleluya. Porque de su descendencia vino el Mesías, vino el Cristo, vino el Salvador. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jesús, en Romanos 6 dice que sí, en cuanto él murió, pero resucitó, y la muerte ya no se puede enseñorear de él. Gloria a Dios. Y por eso es que él es digno, hermano, de toda confianza. Aleluya. Por eso es que si la salvación la ofrece Jesús, es fiable, es de confiar. Gloria a Dios. Amén. Si la ofrece el hombre, si la promete el hombre, no. Porque el mismo hombre mortal, la Biblia dice que está rodeado de debilidades y de pecados, y que él necesita ir con Dios. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Primero se purificaban y se santificaban y ofrecían por ellos primero, para después ofrecer por el pueblo. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que Jesús, él no tuvo necesidad de presentar ninguna ofrenda por él, sino que él mismo fue esa ofrenda por el pecado del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Gloria a Dios. Así de que el que nos escucha aquí, quizás si no conoce al Señor, los que nos escuchan o lo van a oír después, les decimos que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Aleluya. Amén. Y que Él pagó ya la deuda. Gloria a Dios. Y que está solamente de tomarla, de agarrarla. Amén. Porque por esa sangre del pacto que se viene anunciando desde el Éxodo, y que se cumplió el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, ahí se ha cumplido y se ha consumado esa gran salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? ¿Sí? Eso dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien el ser humano pueda llegar a salvarse, solamente por medio de Cristo Jesús. Por eso es que el enemigo no quiere que invoquemos el nombre de Jesús. Ve, hasta ustedes lo quieren, ¿verdad?
El enemigo no quiere que invoquemos el nombre del Señor. Pero la gran promesa, ¿sabe cuál es? Que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así de que en el nombre de Jesús cantábamos un coro muy alegre. Y oía muy bonito eso que estábamos cantando. Me recordé lo que dice, que se oía como el ruido de muchas aguas. La voz de todos cantando. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y eso debería ser siempre, hermano, glorificar su santo nombre. No perder nuestro tiempo. Adorarlo, exaltarlo, hermano, bendecirlo. Su nombre, porque ahí está la bendición. O no se va la tristeza cuando alabamos a Dios. Para comenzar, y de ahí se van muchos males. Porque la alegría, hermano, el gozo, ¿sabe qué? Hace que eso, que los nervios estén ahí contraídos, se ablanden un poco. Y lo sentimos mejor. Hasta en eso hay beneficio, ¿verdad? Amén. Por eso hay que alabar el nombre santo. Bendito sea Dios para siempre. Le voy a invitar a leer la carta a los Hebreos al capítulo 13. Vaya al capítulo 13. Es el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, el verso 20. Miren lo que dice el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Oiga, por la sangre del pacto eterno, cual sangre la que leímos en Mateo capítulo 26 al 28. Este pacto, hermanos, de salvación, en el que entró Dios con su pueblo y con todo el que se salve, en este caso su iglesia, esto es eterno y es por la sangre de Cristo. Ve, los sacrificios traían, hermano, cierto alivio temporal, pero cuando se fallaba había que ir otra vez. Y sabe que ese es el grande amor de Dios. ¿Y sabe qué significaba llevar a una víctima según fuera la capacidad del penitente? Si tenía cómo llevaba un cordero, si no llevaba un par de palomitas, y así por el estilo, hasta una medida de grano como ofrenda por el pecado. Entonces esa víctima era la que moría en lugar del pecador. O sea que si se acercaba a Dios con ese sacrificio, era para él quedar vivo y quedar libre. Pero eso es exactamente lo que hizo Jesús. Nosotros debíamos de morir por el pecado, sin esperanza. Porque eso es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte espiritual y física en ocasiones, que se anticipa a la gente a irse. Pero entonces Cristo murió en el lugar de nosotros, para que ahora nosotros tengamos paz, para que ahora nosotros tengamos seguridad de la salvación, para que ahora nosotros tengamos una amplia y generosa entrada a esa gracia que derramó Dios, y una generosa y amplia entrada al reino de nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. La sangre de ese pacto que se anunció desde el principio y que vino a consumarlo el Señor. Por eso Él dijo al morir: consumado es. Se había terminado, hermano, ya aquel plan, aquella misión, y ahora había libertad para entrar al lugar santísimo.
Bendito el nombre del Señor por medio de la sangre de Cristo. La sangre del pacto eterno. Bendito el nombre del Señor. Así que debemos estar muy contentos, hermano. ¿Verdad? Entonces Dios, para garantizar que esto era verdad, ¿verdad? Hemos leído donde Él juró por sí mismo. En el Salmo 89 leímos donde Él dice que había jurado por su santidad. Pero aquí en Hebreos, donde estamos, regrese al capítulo 6, hablando de esta misma promesa de salvación. Por eso le dije que no solo fue a un hombre, fue a varios los que les anunció el Señor este pacto, esta promesa. Y lo puede leer usted en Hebreos capítulo 6, verso 13 hasta el verso 20. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, no había por quién, ¿verdad? No hay nadie más grande que nuestro Dios, ¿verdad? No había allí un garante, hermanos, para que allí se pudiera afirmar. Lo hizo por su mismo nombre y por Él mismo. Juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. En este caso no había nadie y no hay. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hermano, los herederos de la promesa, tanto judíos como gentiles, y nosotros somos herederos de esa promesa, ¿o no? Para que por dos cosas, dice el escritor, la palabra del Señor, inmutables, que no cambian, que no se cancelan, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o afianzarnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjese qué precioso, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí en esta misma carta encontramos de que entró con su propia sangre, no con sangre ajena, no con sangre de víctimas, sino que Él mismo fue la víctima, el cordero. Aleluya. Así de que es el único sacrificio, la única ofrenda de la cual el Señor, el Padre, ha percibido olor grato y fragante, y que tiene la capacidad de pagar la deuda del pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Por eso hay que seguir adelante. No hay que detenernos, hermano, por nada. Mire, le voy a seguir llevando a que lea la Biblia. Mire, por esa sangre del pacto eterno, la que leímos en Mateo 26, 26, su iglesia fue comprada. Pero, hermanos, en Hechos capítulo 20, por eso te digo, no nos hagamos, hermanos, desentendidos de lo que Dios nos ha dado, porque no costamos, hermano, cualquier cosa, ¿verdad?
Costamos la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, lea en el verso, hermanos, 28. Dice lo siguiente: por tanto, este es el consejo, la advertencia a los líderes de la iglesia, hermanos. En Éfeso, cuando Pablo se estaba despidiendo, había estado con ellos 3 años predicándoles todo el consejo de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, no hablemos de nosotros, no hablemos de otras cosas, hablemos de Dios y su palabra, ¿verdad? Sí, hermano, yo se lo recuerdo. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he escuchado. Los predicadores que saben predicar mucho, no como este pobre servidor, ellos dicen: vas a aburrir a la gente. Dice: solamente toma ahí un versículo, ponle nombre o ponle tema, dice, y habla. Pero ¿sabe qué es lo mejor que nos habla a nosotros? Dios y su palabra. Las palabras de nosotros son huecas, son vacías. Por eso que yo le pido a Dios que al leer su palabra oiga a usted la voz de Dios, que no oiga la voz de Dios. Porque allí nos está hablando el Señor. Y Pablo le dice: por tanto, mirad por vosotros. El mismo consejo que le da a Timoteo, ¿verdad? A Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de los demás que están contigo, porque haciendo así, dice, te salvarás a ti mismo y a el pueblo. Así que no hay mejor, hermano, información, no hay mejor mensaje que la palabra del Señor. No más que la palabra, a veces, hermano, como que no tenemos mucho deseo de leer. Entonces Dios dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Así es que quien ya metió, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Y cualquiera que quiera acomodarse, quizás no le va a funcionar mucho. Así es, amén. Entonces Dios, por eso el Espíritu Santo había puesto a estos obispos, diáconos, líderes, pastores, ministros, sobre el rebaño del Señor. Y yo he dicho que esta palabra me conmueve porque, hermanos, nosotros no tenemos nada, no tenemos arte ni parte en la salvación. Nosotros mismos tenemos necesidad de la salvación. Lo que hacemos es hablar la palabra del Señor. Pero el actor de la salvación es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice: mire, esta palabra a mí me conmueve, porque nosotros, yo lo veo a menudo, hermanos, el interés del enemigo por disuadir al pueblo del Señor, por arruinarlo, por desviarlo, por perturbarlo. Y lo vemos a nivel mundial, hermano. Hay una serie de corrientes que se ha desatado y mucho pueblo está yendo en esa corriente equivocada. Por eso hay que mantenernos en la palabra del Señor. Aunque se le haga aburrido, hermanos, luche por escuchar la palabra del Señor. Porque somos dados a escuchar fábulas, ¿verdad? Cuentos, historias. Pero la palabra del Señor muchas veces no. Y el apóstol le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre, no con sangre de machos cabrillos, no con sangre de corderos, y sí de un cordero, pero él mismo era el cordero. Gloria a Dios. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única sangre, hermanos. Entonces ve, por esa sangre, de ese pacto eterno, hay una iglesia que fue comprada a ese precio tan elevado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso a Él sea la honra y sea la gloria. Aleluya. Así de que todo el que quiera ser salvo, si quiere ir en la buena dirección, tiene que venir con Él, con Cristo. Gloria a Dios. De otra manera no encontrará.
Pero veamos, hermano, esa sangre del pacto. En esa sangre, hermanos, fuimos justificados. Aunque la Biblia menciona justificados por la fe, pero aquí encontramos en ese mismo pasaje que está en Romanos capítulo 5, lo que le estoy mencionando acerca de la sangre. Vaya y léalo conmigo. Compréndelo porque estamos hablando de la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 5, verso 9. Mire, por esa sangre, hermano, del pacto eterno, esa sangre que se anunciaba, esa sangre que se derramaba en el altar en el antiguo tiempo, que se figuraba la sangre del Cordero, aquí encontramos que por esa sangre nosotros, o en esa sangre hemos sido justificados, porque eso es lo que dice el pasaje. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados, en que en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así de que la sangre de Jesús evitará que la ira, hermanos, que atrapará a la humanidad por rechazar el amor de Dios, esa sangre nos librará a nosotros y nos libra. Y tenemos, hermanos, las pruebas en la Biblia. Dice que cuando pasó el ángel heridor, el ángel de la muerte, que así se le llama también, allá en Egipto, la sangre del cordero, de este cordero, hermano, de ese que prefiguraba a este cordero del que estamos hablando acá, de Jesús, pasó, hermanos, por alto. Gloria a Dios. No miró esas casas porque estaban teñidas con la sangre de un cordero. Aleluya. El enemigo no puede porque la sangre de Cristo está sobre los hijos de Dios. Amén. Sí. Algunos dicen que no hay que invocar la sangre de Cristo. Pero ¿por qué no? Si aquí dice que en esa sangre hemos sido justificados. Aleluya. En esa sangre hemos sido Cristo vive. justificados. Gloria a Dios. Por eso el Padre mira la sangre de su Hijo que fue derramada, hermano, por su pueblo, por su iglesia. Aleluya. Y el enemigo también eso lo ve y no puede. Gloria a Dios. Yo no sé, hermano, si usted pone atención en ocasiones. Miren, los mismos brujos, ellos dicen que fuerzas, hermanos, superiores a las que les enviaron a hacer daño a un hijo, una hija de Dios, a una iglesia, los detiene para que no puedan cumplir su plan. Aleluya. Porque el enemigo sabe, hermano, Sí. que Dios está alrededor de su pueblo Gloria a Dios. y por eso hay que mantenerlos. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que el que se sale del redil o del vallado lo muerde la serpiente. Por eso hay que mantenerlos, porque Dios va a pelear por nosotros, Dios va a velar por nosotros. Porque no es cualquier cosa lo que dice aquí, que en su sangre hemos sido justificados y por eso seremos libres de la ira que viene. Hay que decirle el mensaje de los dos lados a la persona. Aquí está el amor de Dios, aquí está la propuesta de Dios, pero al rechazarla también viene otro lado, que es la ira de Dios. Amén. Sí. Y solamente los lavados con la sangre del Cordero serán salvos, serán libres y tendrán el acceso a entrar por las puertas de la ciudad Aleluya. celestial. Gloria a Dios. ¿Qué más miramos en esta sangre? Mire, por esa sangre del pacto, hermanos, fue la reconciliación entre el cielo y la tierra. Léanlo, hermanos, en Colosenses capítulo 1, verso 20. Ojalá, hermanos, que terminemos hoy, y si no seguimos, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Si hay alguna cosa que a usted le gusta, ¿verdad? Que usted la sigue y sigue y sigue y sigue, ¿por qué no hacer lo mismo con la palabra del Señor? Entonces en Colosenses, estamos diciendo Colosenses 1, el verso
20 dice, y por medio de él, primero en 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, toda esa abundancia de gracia, de gloria y de bendición, fue depositada en Cristo Jesús para la humanidad, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente, hermanos, esa sangre puede poner en conexión al ser humano perdido y pecador cuando se arrepiente con el cielo, con la presencia de Dios. Y Dios lo hizo. Vino esa unión porque se abrió un camino por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y ahí pueden ahora caminar los redimidos, ahí puede entrar ahora el pecador y llegar a la presencia de Dios. Aleluya. Y todo sucedió por la sangre de Cristo Jesús. Y vuelvo a Hebreos capítulo 10. Así es que si usted dice, yo no evangelizo porque no sé, dígale que solo por la sangre de Cristo puede ser limpiado. Eso es evangelismo ya. Porque es la excusa de no, yo no le hablo porque no sé, pero para acá otras cosas no tiene fin, ¿verdad? 19 de Hebreos. Mire lo que dice aquí, que por esa sangre, hermanos, por ese sacrificio, se abrió el acceso, el camino, aquello que se cerró por la desobediencia de Adán. 10:19 de Hebreos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? ¿Qué es lo que mira Dios el Padre? No que usted y yo seamos buenos. Podemos tener muchas manchas, ¿verdad? Sí. Muchos problemas. Pero sabe Jesús, perdón, el Padre mira lo que Jesús, su Hijo, hizo en nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Por el antiguo pacto, hermanos, no se podía, pero el nuevo pacto, el camino nuevo y vivo, abrió el acceso. Por eso todo el que ahora clame puede llegar a la presencia del Señor. Así de que eso ya le da una idea de que es importante orar, ¿verdad? Ojalá que con eso se alivie el martes que tenemos oración, venga, para que vea, hermanos, qué importante es hablar con Dios. Y no necesita ser bueno, el que es bueno es Dios. Nosotros lo único que somos necesitados. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través de qué, del velo, de qué velo está hablando, de su cuerpo físico que fue molido por nuestras rebeliones. ¿Cuánto sufrió el Señor? ¿Cuánto padeció? Nosotros a la distancia, después de 2000 años, parece no importarnos, hermanos, pero cuando algún chispazo de hermanos de esa luz nos conecta y por la fe podemos entender lo que Él padeció, se conmueve nuestro corazón de lo que Él padeció. Las torturas, el vituperio, si la Biblia lo declara, hermano, lo único que nosotros nos hemos endurecido del corazón y ya no entendemos, ya no sentimos. Pero la Biblia enseña todo lo que Él padeció. Así de que se abrió un camino, un acceso, una entrada al lugar santísimo, al cual ni los sacerdotes regulares, ordinarios, por decirlo así, podían entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Prefigurando así que una sola vez entraría Jesús, el sumo sacerdote, en el santuario no hecho de manos en el cielo, como precursor, hermano, o sea, el que va abriendo el camino para que nosotros vayamos a los pies.
Por eso es que a él se le llama el primogénito Aleluya. de entre los muertos, porque él resucitó primero Aleluya. y después creemos nosotros. Bendito Esa es Dios. la grande bendición, la grande dicha. Y todo por eso, hermanos, que estamos hablando de la sangre del pacto eterno cumplido en Cristo Jesús. Así es que esa es la noticia que le damos al mundo, al que no conoce a Dios, que puede lograrlo. Porque nuestro Dios, hermano, para eso envió a su Santo Hijo. Amén, amén. Amén. Entonces, regresen al capítulo 9 de la carta de los Hebreos. Ahí está, solo regresen ahí, una hoja, una página. Entonces, hablando, hermanos, comparando entre los sacrificios del antiguo pacto y el sacrificio perfecto del nuevo pacto, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, verso 14, pero usted puede ver la comparación de lo que ayudaban los sacrificios del antiguo pacto, pero no eficaces como lo que pasó con el nuevo pacto, la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el único sacrificio santo y limpio, Jesús. Por eso Efesios 5, 2 o 3 parece y dice que Él fue esa ofrenda grata, agradable a Dios. Lo único que pudo dar satisfacción a la justicia divina, porque Dios estaba dispuesto a castigar al mundo. Y Dios está dispuesto a castigar al mundo, castigar el pecado, pero está dando la oportunidad para todo el que quiere evitar. Entonces dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ve, por esa sangre nuestra conciencia, hermanos, es limpiada para que sirvamos al Dios vivo. La Biblia dice, hermanos, de que nosotros le servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora le servimos al Dios vivo por esa sangre preciosa. Ahora Dios oye nuestras oraciones. Ahora Dios ve con agrado sus obras que son buenas. Ahora Dios acepta, hermano, lo que usted hace. Bendito Dios. Porque vivimos, hermano, en esa justicia que no es de parte de nosotros, sino de parte de nuestro Dios. Eso es lo que Dios le ofrece al pobre pecador. Ahí estábamos nosotros. Y ahora estamos, hermano, con el gran privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Qué precioso. Entonces vemos, hermano, en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 18 y 19, lea que por esa sangre nosotros, hermano, fuimos rescatados de esa manera tan mal que teníamos de vivir, porque nadie, ¿verdad?, aún estando ya en este camino, podemos decir que somos buenos, porque Jesús mismo dijo que solo uno es bueno y era su Padre. Cuando dijo eso, nosotros los que estamos, hermano, es justificados, porque hemos leído, perdonados, reconciliados. Pero no lo entienda mal que eso le dé pie a seguir haciendo males que hacía antes, porque ahora dice lo que acabamos de leer, que nuestra conciencia ha sido limpiada, ya no tenemos conciencia para seguir activos en el pecado. Gloria a Dios. Amén. Si falla, que sea no voluntaria, si fallamos, que no sea voluntariamente, pero de ninguna manera nos conviene. Amén. Por eso hay que cuidarnos. Por eso la Biblia habla de que seamos sobrios y vigilantes. Aleluya. Porque el mal está, hermanos, a la orden y nos arrastra. Entonces, que por esa sangre nosotros hemos sido rescatados, comprados,
1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿qué es lo que se empleó para ser salvados, rescatados de esa manera equivocada que llevábamos? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí hace alusión a lo que leíamos en Éxodo del pacto, la sangre que era figura ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor, hermano, de la humanidad. Por eso es que el Señor dijo en la conversación con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor de Dios. Y por eso hoy nosotros estamos acá. Y por esa sangre hemos sido, hermanos, limpiados. Hemos sido comprados. Y esa sangre garantiza, hermanos, que limpia todo pecado. Vayan y lean 1 Juan capítulo 1, verso 7. Así que tiene poder la sangre de Cristo. Dice el verso 7 de la primera carta a Juan capítulo 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, el pecado que no puede perdonar el sacerdote y que no puede perdonar nadie, lo puede perdonar Cristo. Acuérdense que los esfuerzos, las obras humanas no pueden. Acuérdense, la historia nos enseña de que Adán y Eva intentaron cubrir su falta, pero no era como ellos decían, sino como Dios decía, y es como Dios dice, no como nosotros decimos. ¡Aleluya! Por eso es que se tiene que confesar el pecado. Nosotros no podemos, hermano, autojustificarnos, limpiarnos, no podemos, solamente la sangre de Cristo. Por eso el Padre dice que mató ahí las víctimas que prefiguraban esto que estamos hablando y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Gloria a Dios, aleluya. La desnudez del pecado del ser humano solamente la puede cubrir la sangre de Cristo. Bendito Dios. Solamente el Hijo de Dios. Así de que su sangre nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre de nuestro Dios, porque Él estuvo dispuesto a cumplir todo lo que el Señor le mandó. Llegó hasta el final. Gloria a Dios. Pagó con su propia vida, con su propia sangre, para que nosotros, hermanos, ahora seamos libres. Gracias. Su sangre, dice Apocalipsis 1:5, léalo, que esa sangre, hermanos, es la que nos ha limpiado. Por eso ya, hermanos, no hay que andar suspirando por el mundo, ¿verdad? No. Ya no hay que suspirar por el pecado. Bendito Dios. Ya no hay que hacer ilusiones, hermano. Si ya el Señor nos ha limpiado, Aleluya. ya nos ha salvado. Entonces dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, que también tengo que volver a leer este pasaje en un momento, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Bendito Dios. Y nos ha puesto en grandes privilegios delante de Dios, ¿verdad? Eso dice el verso 6. Amén. Para que nosotros no nos volvamos, hermano, atrás del santo mandamiento de seguir el camino. Hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Entonces voy a ir a Isaías 55 y vamos a terminar, aunque lo perdemos un momento más. Vamos a terminar hoy. Gloria a Dios.
Pero este es interesante, donde comenzamos, cuando vamos a ir al verso 4, dice aquí: yo lo di por testigo. Está hablando Dios, hermano, del Mesías, porque David ya vimos que murió, ¿verdad? Y no hubo todas las generaciones las cuales anuncia el Señor que solo lo pudo cumplir el Mesías, o Cristo Jesús, porque dijo: es eterno. Entonces dice el verso 4 que hemos leído, dice aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, porque Jesús vino, ¿verdad?, para salvar a toda la humanidad. Por eso se le llama el Salvador del mundo, y la Biblia lo dice, porque estaban incluidas todas las naciones, todos los gentiles. Entonces Él es el testigo fiel. Si ya nos regresamos a Apocalipsis 1:5, ahí encuentra el testigo fiel, porque Jesucristo dio testimonio de lo que Él había venido a hacer, dio testimonio de la verdad, dio testimonio de su Padre y cumplió la misión. Amén, bendito el nombre del Señor. Pero vamos a leerlo. Miren, lea conmigo Isaías 42. Porque estos pasajes, hermano, hablan del Mesías. Verso 6, 42:6. Pueden leer desde el verso 1, el siervo de Dios, el siervo de Jehová, Jesús, el Mesías. Pero vamos a tomar solo el 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. No es a Isaías ni es a David. Te guardaré y te pondré por pacto, lo que hemos estado leyendo, ¿verdad?, al pueblo, por luz de las naciones. Jesús dijo en San Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. Y cuando dice por luz a las naciones, está diciendo la luz del mundo, está incluyendo a todos. Jesús es la luz. Jesús es el único, hermanos, camino hacia el Padre. Jesús es el único que puede alumbrar las muchas tinieblas del ser humano. Acabamos de leer que fuimos rescatados de la manera vana de vivir, la ignorancia, esas tinieblas que sepultan la mente del ser humano y lo llevan cautivo solamente a hacer el mal. Solo Jesús puede iluminar. Pero el ser humano tiene que acercarse a Dios. Y sepa que cuando venimos al Señor, el entendimiento se abre y nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo era malo. Mientras no venimos a esta luz, hermano, esas obras de la oscuridad no se pueden distinguir, porque estamos en el mismo ambiente. Y solamente cuando venimos al Señor nos damos cuenta de nuestros errores, porque el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Amén. Gracias, Señor. Nuestro Dios es bueno, hermano. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así es de que Él dio testimonio, por eso dice: lo di por testigo a las naciones. Lea conmigo, hermanos, en Lucas capítulo 2. Ya nos falta muy poco. Lucas capítulo 2, lea Lucas capítulo 2, verso 32. Bendito el santo nombre del Señor. Todavía están aquí, hermano. Hoy ya van en el trigo y manejando. No, aquí están todavía, hermano. 2:32 dice: esta es la profecía, las palabras de aquel viejecito dichoso, ¿verdad? Lo que leemos en Lucas 2:32. El Señor, que movido por el Espíritu Santo, fue el día que iban a presentar a Jesús.
Y él dice luz para revelación a quienes, a los gentiles, a las naciones, la luz del mundo y gloria de tu pueblo Israel. Se recuerda que solamente después de presentarle los privilegios a Israel comienza el Señor el plan, aunque ya lo tenía, pero desarrollarlo al resto de las naciones. Primero a Israel. Leímos en la introducción de esto. Si usted le interesó y tomó notas, ahí lo puede revisar y lo puede encontrar. Pero ahora, luz para los gentiles. Así que todas las naciones hoy tienen esa bendición, esa oportunidad. Vaya a Hechos 26, 23. Ya vamos, hermano, de salidita. Pablo está aquí testificando, está presentando a Cristo. Y él está hablando de algo que le había pasado por causa de Cristo Jesús. No le leo los pasajes de alrededor, pero usted léalo, desde la tarea de leer. Pero él dice estas palabras en el verso 23 de Hechos 26, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz. ¿A quién primero? Al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y después siguen los gentiles. Y por eso le dije que vamos a volver a Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, porque él fue fiel hasta la muerte a lo que su Padre le había mandado, lo cual Dios exige también de nosotros, que seamos fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Así se le dijo a uno de los ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Y estaba pasándola bonito ese ángel o esa iglesia, no. Estaban padeciendo persecución. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. No le dijo, te voy a quitar de en medio. Le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que como nuestro Salvador, nuestro Señor, dio testimonio de la verdad y se mantuvo hasta el final, Dios también quiere que perseveremos hasta el final. Y le voy a cerrar o a terminar con esto. Mire. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Verso 37. Miren lo que dice. Y le voy a leer desde más atrás, donde Pilato interroga y le pregunta al Señor. Porque Pilato le preguntó en el verso 33, porque no hallaba causa, porque en él no se encontró pecado. Ve que como el cordero, hermanos, antes de la Pascua lo pasaban examinando toda una semana para ver si tenía defecto, si no, no hacían ese sacrificio de la Pascua. A Jesús igual lo estuvieron interrogando, no lo estuvieron interrogando. Casi una semana y no encontraron en él culpa. Un mismo pecador, hermano, enemigo de Israel, dijo, yo no encuentro en él causa o culpa alguna. Pilato lo dijo. Entonces dice en el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo,
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús se mantuvo, Jesús sostuvo, hermanos, hasta el final lo que su Padre le entregó. Por eso dice, lo he dado por testigo a las naciones. Él testificó que Dios era su Padre. Él testificó que el Padre lo había enviado. Él testificó de la verdad. Él no se negó. Él permaneció hasta el fin. Él testificó que Él era el Redentor de este mundo. Él se mantuvo. Qué precioso, hermano, qué preciosa la palabra del Señor. Por eso es que podemos confiar en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Porque es el único que pudo cumplir los mandamientos de su Padre. Así de que nosotros, si tenemos una bendición, es porque somos coherederos juntamente con Él y recibimos del Padre la bendición. Porque la ha comprado Jesús para nosotros y por nosotros. Así que por los méritos de Él, nosotros ahora podemos decir que tenemos salvación. Por nuestros méritos no hay nada. Por mucho que usted sepa, por mucho que pueda hacer o que podamos hacer, hermano, no vale nada. Lo único que mira el Padre es a su Santo Hijo. Amén. Y por eso, hermanos, nosotros somos salvos. Ahora sí le concluyo. En Apocalipsis, el que había citado, dije que no lo debería, pero se lo voy a leer. Y usted también vea, aunque ya lo leímos. Pero encontramos la palabra conectada a Isaías 55, 4, el testigo. Por eso debemos de ser testigos fieles nosotros. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que sangre, la sangre del pacto eterno derramada en la cruz del Calvario. Así de que, hermanos, aquí terminamos. Quiere que le demos una alabanza a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Porque queremos nosotros bendito sea su nombre para siempre. Y para terminar, yo quiero decirle a todo el que no es salvo que solamente por medio de Jesús puede ser salvo. Solamente por medio de Él. Y que si quiere lograrlo, quiere alcanzarlo, búsquelo, recíbalo en su corazón, acepte que es pecador y Él va a tener misericordia. Amén. Así de que yo me detengo acá. Quiero dar primero gracias a mi Dios por el momento que nos ha permitido estar en la casa del Señor, y a usted por su atención y a la audiencia que nos sigue. También agradecer a todos por todo lo que Dios nos ha permitido hacer en este día.